Muy buenas noches, doctor Cruzado. Es un gusto, estoy feliz. Este es un tema que nos interesa realmente a toda la población, ya no en el Perú, sino en el mundo entero. Así que la sala es toda suya, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Empezando una semana y prácticamente terminando ya un mes. Ya terminamos medio año que ha pasado, pero volando prácticamente, ¿no? Y con todas estas inquietudes en nuestro país, la pandemia, elecciones y una serie de cosas que verdaderamente hasta ahora no nos dejan tranquilos, ¿no? Y sobre todo, pues, una variante más que nos invade ya en Arequipa han habido 2 casos y últimamente está también considerado un caso más también acá en Lima, ya en Comas hay un caso de la nueva variante Delta, ¿no? Que viene de la India, así que cada vez vemos muchas más preocupaciones. Hoy estamos viendo que ya aparentemente hay que hacer una tercera dosis ya de vacunas, ya no están hablando de dosis, sino de 3 dosis, ¿no? Pero todo este detalle está en simplemente prevenir. Dicen que la prevención es lo mejor que puede existir y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Comentaba con una persona sobre esta capacitación y muchos me pidieron que les hable más sobre el COVID porque algunos no tienen en sí la idea de lo que es, cómo se presenta, cómo llenó. Entonces vamos a hacer pues quizás una tareita porque las secuelas que hay son específicas y que vamos a hablar sobre qué productos vamos a hablar por las secuelas, porque ya en otra oportunidad hablamos específicamente del COVID y del sistema inmunológico. Hoy vamos a hablar del COVID porque nunca lo habíamos hecho, creo. No lo he hecho con nadie y le parece interesante a muchas personas. ¿Qué cosa es el coronavirus? ¿Qué es el COVID-19? ¿Por qué todos estos datos que se dan? ¿Correcto? Entonces, el COVID-19, se dice, es la enfermedad causada por un nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. ¿Correcto? Es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus. Quiere decir que hay coronavirus, pero que este es uno nuevo, conocido como SARS-CoV-2, que es el que produce esta enfermedad que se denomina COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud tuvo noticias por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, prácticamente al finalizar el año, ¿no? Al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica, neumonía quiere decir que este virus producía esta neumonía, se llama vírica, ¿no? Se llama virus porque es una molécula, no es un ser viviente, ¿no? Que había declarado en Wuhan, en la República Popular China, ¿correcto? O sea, desde 2019. Pero ¿qué cosa es un coronavirus? ¿No? Por eso su nombre de COV, de ahí el COP, ¿no? COP, ¿no? El coronavirus son una gran familia de virus, es una variedad, son varios los coronavirus que pueden causar enfermedades hasta desde un resfrío común hasta enfermedades muy graves, ¿no? Y el coronavirus se ha descubierto recientemente causa esta enfermedad que se llama COVID-19, ¿correcto? O sea, la enfermedad se llama COVID-19, que es producida por un virus que es de la familia de los coronavirus, ¿correcto? Ese es el detalle, esa es la situación, ¿por qué los coronavirus? Entonces, COVID-19 es una enfermedad respiratoria, generalmente ataca al sistema respiratorio y que puede propagarse de personas a personas por diferentes situaciones, ¿no? Tos, estornudos, al hablar, etcétera, etcétera. ¿No? Las enfermedades respiratorias afectan prácticamente a los pulmones y va a afectar a la respiración. Entonces, eso es el COVID-19, una enfermedad prácticamente que inicia en el aparato respiratorio. Es una enfermedad respiratoria. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas y que tienes que tener en cuenta para poder definir si es o no es un COVID, ¿no? Va a haber dificultad respiratoria, dolor de garganta, fiebre, tos seca, dolor muscular. Hay una variedad de síntomas que tú tienes que prácticamente dividirlos. ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son los que se presentan después? ¿No? Y ahí tenemos esta laminita. ¿Cuáles son los síntomas? Los más habituales: fiebre, tos seca y cansancio. ¿Correcto? Entonces, estos son los que no faltan, los que se presentan. De una persona que tiene fiebre y que comienza a tener tos y que al caminar o hacer una actividad
¿no? Se cansa, se agita, entonces tú tienes que pensar en estas posibilidades de que ya se haya contagiado con esta enfermedad del COVID-19. Esos son los síntomas más habituales, pero se pueden agregar otros síntomas que son menos frecuentes, pero que pueden afectarse al paciente. Entonces ahí tú tienes algo interesante, como lo has podido escuchar, hay mucha gente que pierde el gusto, el olfato, ¿no? Hay conjuntivitis, que es el rebosamiento ocular, puede haber dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, hay diferentes tipos de reacciones, de erupciones cutáneas, hay congestión nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarreas, escalofríos o vértigo. Mira, todos estos síntomas que puede traer, que se puede confundir con muchas otras enfermedades, ¿no? Del organismo, pero que más o menos tienes que tener en cuenta que si hay estos datos, estos síntomas, tendrías que estar pensando en la posibilidad de esta enfermedad. Entre los síntomas de un cuadro ya más grave, cuando la situación ya se presentó y hay más detalles, más problemas, ¿no? En relación a los síntomas, tú tienes ahí la disnea, que es una dificultad respiratoria. La persona ya tiene dificultad, no puede ni caminar. Camina 4 o 5 pasos y ya siente eso, ¿no? Definitivamente hay pérdida de apetito, con lo cual trae como consecuencia de que no se alimente y ahí comienza también a bajar de peso. Hay confusión, hay dolor u opresión persistente en el pecho. Es un dolor como que si estuvieran apretándote el corazón. Hay que diferenciarlo, ¿no? Que mucha gente puede confundirlo hasta con un infarto, etcétera, pero hay que tener esos detalles. Y hay una temperatura alta, generalmente está por encima de los 38, porque ya hay agregado una infección como la que puede ser una neumonía, ¿no? Que es lo que generalmente llega a producir esta enfermedad, ¿correcto? Otros síntomas que son menos frecuentes, pero que ya generalmente se presentan y que se van a presentar como ya quizás como secuelas, es la irritabilidad. Hay problemas en la merma de la conciencia, a veces asociado a convulsiones, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, y también hay una serie de complicaciones que pueden ser neurológicas más graves y raras, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, una inflamación del cerebro. Hay estados delirantes y lesiones neuronales, hay incluso lesiones, ¿no? Y problemas de pánico. De pánico te lo digo porque yo he tenido clientes así que llaman y que me han estado llamando cada 5 o 10 minutos para decirme verdaderamente, doctor, ¿me voy a morir? Doctor, ¿me voy a morir? Porque llegan a un extremo, ¿no? De tensión y de pánico, que piensan que esta enfermedad de todas maneras pues va a llegar y terminar con la muerte, ¿no? Entonces, esos son los síntomas que tienes que tener en cuidado. Entonces, toda persona de cualquier edad, que presente fiebre o tos, que respire con dificultad, que sienta dolor u opresión en el pecho y que tenga dificultades para hablar o moverse, debe solicitar una atención médica inmediata para descartar la posibilidad de que se haya contagiado ya con esta enfermedad que es el COVID-19, ¿correcto? Esos son los datos que tienes que tener en cuenta fundamentales. Fiebre y tos, respiración con dificultad, sienten dolor o opresión en el pecho y que tengan dificultad para hablar. Hay gente que habla y se cansa. Yo he hablado con muchas personas que tienen el problema y lo escuchaba por el celular, que se cansaban, que se agitan, incluso hasta para hablar, imagínense, incluso para hablar, ¿no? Entonces, esto debe tener inmediatamente una atención con un médico. Entonces, ¿qué ocurre ya cuando las personas contraen el COVID? ¿Qué está ocurriendo con las personas? A ver, te comento, el 80% se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir un tratamiento hospitalario. ¿Mm? Por eso se dicen que la... Hola, doctor. Creo que al doctor está fallando el internet. El tiempo para atender a más personas, ¿correcto? Entonces, el 80% de la enfermedad, ¿no? Se recupera sin necesidad de recibir un tratamiento hospitalario. El 15% desarrolla una enfermedad grave y requieren oxígeno. Y el 5% llega a un estado crítico que precisan de cuidados intensivos, o sea, ir a una unidad de cuidados intensivos, y también, por supuesto, la necesidad
de oxígeno. O sea, yo puedo solucionar mi problema tranquilamente en mi casa si tengo las medidas ideales que tengo que hacer y no complicarme para llegar a agravar la enfermedad y tener que necesitar oxígeno o llegar a una UCI. Todo eso se puede, ¿no?, prevenir y solucionar. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Estoy hablando de complicaciones, todavía no estoy hablando de secuelas. Estoy hablando de complicaciones. La secuela es lo que te va a quedar post-COVID, ¿correcto? Las complicaciones. Generalmente una persona con COVID puede tener insuficiencia respiratoria, o sea, dificultad para respirar. Por eso es siempre innecesario que todas las personas tengamos nuestro aparatito, ¿no? No te debe faltar tu oxímetro de pulso, no te debe faltar, tienes que tenerlo en tu casa para medir, ¿no?, cómo está tu saturación de oxígeno, ¿no? Hay el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Puedes llegar a tener septicemia, que es una infección generalizada, y esto te puede llegar hasta un choque septicémico y, bueno, problemas más graves, ¿no? Y muchas personas pueden llegar a una tromboembolia o a una insuficiencia, pero de varios órganos. Por eso se llama insuficiencia multiorgánica, incluida entre ellos las lesiones cardíacas, hepáticas y renales. O sea, hay una complicación general, ¿no?, que trae como consecuencia, pues, que el paciente se recupere difícilmente, ¿no? Difícilmente. Por eso es que ya tienen que entrar a una unidad de cuidados intensivos. ¿Quiénes corren mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19? ¿Quiénes? Generalmente las personas de más de 60 años. O sea, imagínense, yo tengo 73 años. Así que soy una persona que yo estoy, ¿no?, en riesgo de presentar un cuadro de COVID y que se vaya a hacer bien grave, ¿no? ¿Quiénes más van a poder tener estos problemas? Las personas que padecen de afecciones generalmente médicas o adyacentes, como los que sufren de hipertensión arterial. Las personas que tienen problemas cardíacos o problemas pulmonares. Las personas que tienen diabetes, obesidad o cáncer, ¿no? Todas esas personas corren un riesgo de presentar cuadros graves. Por eso que estas personas son las que tienen que estar protegidas en casa, sin salir. Yo siempre les digo, aquí me están llamando para ya hacer incluso capacitaciones presenciales, y yo digo, yo no salgo, pero ni la mentira. Y si salgo, salgo solamente para lo indicado, ¿no? Cobrar mi pensión, que tengo que ir un ratito, porque si no me quedo sin chivilines, ¿no? Pero salgo específicamente para lo necesario, no salgo para nada. Y trato de no estar en reuniones, en aglomeraciones y nada más. Sin embargo, dicen, cualquier persona a cualquier edad puede enfermar de COVID y presentar un cuadro grave, ¿no? Hoy ya se está viendo, ¿no? Si ustedes se recuerdan, el año pasado más o menos, ya en marzo, comenzamos a tener esta idea de que ya el COVID venía acá al Perú, ¿no? Y comenzamos a ver que había la gente de edad, de la tercera edad, era la que más problemas tenía, ¿no? Hoy día ya no, hoy día ya no están sufriendo muchas personas, incluso gente joven. Ya estamos entre los 30 y 50 años con esta enfermedad. Ya quizás las personas adultas, lo de la tercera edad, ya no la sufren. O quizás también puede ser por la presencia de la vacuna. Nos vacunaron y quizás eso nos está ayudando a protegernos de esta enfermedad, ¿no? Pero cualquier persona, a cualquier edad, puede enfermar de COVID, presentar un cuadro grave y hasta morir, ¿correcto? Así que hay que tener eso en cuenta para no tener ningún problema. Entonces, ¿cómo debemos protegernos y cómo protegemos a los demás? Aquí tú tienes algunas precauciones, pero son bien sencillas, bien sencillas. Lo que te dicen siempre, mantener el distanciamiento físico, por lo menos 2 metros, por lo menos 2 metros. Yo estoy hablando, o de repente toso, o de repente estornudo, te cuento que esas gotitas que yo estoy eliminando a través de mi boca, de mi nariz, avanzan por lo menos 7 metros. O sea, si yo tengo un resfrío común y yo estoy en un cuarto y yo estornudo, los que están ahí se pueden contagiar si su sistema inmunológico no está protegido. Pero en este caso del COVID, este virus, esta molécula, es muy pesada y prácticamente se cae a los 2 metros de distancia cuando tú más o menos toses o estornudas.
Quiere decir que si a los 2 metros esto se cae, tú puedes estar tranquilamente con una persona conversando con tu mascarilla y no te vas a tener ningún inconveniente. Porque es 2 metros. Por eso dicen distanciamiento físico, más o menos debe ser 2 metros. Tienes que usar mascarilla, especialmente cuando no se pueda mantener el distanciamiento. Por alguna situación que tienes que estar yendo a algún lugar, pues ahí sí tienes que usar mascarilla. Hoy día se está determinando, y escuché el día de ayer, creo, ¿no? Que esta nueva variante no atraviesa doble mascarilla. Así que imagínense, no atraviesa doble mascarilla. Así que comiencen a usar, aunque no lo crean, 2 mascarillas. Pónganse 2 mascarillas, por favor, y con eso vamos a evitar. Hay algo interesante. Estamos en invierno y la gente tiene frío y lo que hace es cerrar toda su habitación. Si tú en tu habitación no corre aire, vas a tener problemas. Por eso te dicen mantener las habitaciones bien ventiladas. Evitar las aglomeraciones y el contacto estrecho con otras personas. Por más que tú la veas sana, esa persona puede ser un portador sano y te puede contagiar. Lavarse las manos en forma periódica cada vez que tengas tiempo, cada vez que toques algo, cada vez que salgas, tocas un dinero o algo, lávate siempre las manos. Y para que evites contagiar a otras personas, cada vez que estornudas o toses, ¿no? Ponte, ¿no? Tu carita, tu nariz y tu boquita en la flexura del codo, ¿no? O a través de un pañuelo para evitar que esas gotitas avancen y puedan, ¿no? Complicar o contagiar a muchas personas, ¿no? Entonces ahí tú tienes las situaciones, como yo siempre les he dicho: mascarilla, distanciamiento social, lavarse las manos continuamente, evitar aglomeraciones, ¿no? Y salir simplemente si es necesario de tu casa. Después, todo lo demás va a permitir evitar estos problemas y esta enfermedad. ¿Cuándo debemos hacernos una prueba? ¿En qué momento deberíamos hacernos una prueba de COVID? Toda persona que presenta síntomas tiene que hacerse una prueba COVID. Las personas que sean asintomáticas, o sea, que no tengan síntomas, que no tengan ninguna molestia, pero que hayan estado en contacto estrecho con alguien que haya estado infectado, se puede infectar. O sea, si por una desgracia un familiar mío se enfermó y vive en mi casa y yo estoy en contacto con ellos, yo también puedo infectarme. Por eso es que también debo hacerme la prueba, ¿no? O cuando una persona está a la espera de los resultados de la prueba, debe generalmente permanecer aislada, ¿correcto? O sea, si yo tengo todavía la duda de que pueda tener o no pueda tener, entonces yo tengo que estar aislada. Es el factor importante, el aislamiento, ¿correcto? Entonces, hay 2 situaciones que son muy importantes que vamos a tenerlas después en cuenta. ¿Qué pruebas deberíamos hacer para descartar si tengo COVID? ¿Qué pruebas debemos hacer? En la mayoría de los casos se utiliza una prueba molecular, es la que se debe usar, la prueba molecular, que es la más efectiva para detectar este virus, el SARS-CoV-2, y confirmar la infección. Es la prueba molecular. Es una prueba la más frecuente utilizada, ¿no? Es la proteína C reactiva. Eso es PRCP en inglés, ¿no? Pero es la proteína C reactiva. Las muestras se recogen en la nariz o en la garganta con un hisopo. Las pruebas molecular, ojo, la prueba molecular detecta el virus, Las pruebas rápidas determinan la proteína del virus, ¿no? Y esta prueba molecular se utiliza para confirmar una infección activa, por lo general a los pocos días de la exposición. O sea, tú, si tienen unos síntomas, tienen molestia, es mejor hacerse una prueba molecular que una prueba rápida. Las pruebas rápidas detectan las proteínas del virus que son conocidas como antígenos, o sea, el antígeno. ¿Cuál es el antígeno? Cuando tú tienes el virus, tus antígenos, ¿no? Tus inmunoglobulinas comienzan a aumentar, que son los anticuerpos, porque el cuerpo está determinando los antígenos del virus. Y ahí están las inmunoglobulinas, que generalmente, las que más frecuentemente es la G y la M. También se recogen las muestras en la nariz y en la garganta, y estas pruebas son más económicas, cuestan menos que una proteína C reactiva, ofrece resultados con mayor rapidez, pero por lo general son menos precisas. ¿Por qué? Porque te pueden producir, ¿no? Resultados
negativos y resultados positivos, falsos negativos o falsos positivos. Yo puedo estar con todos los síntomas, sufrir de la enfermedad, pero me hago una prueba rápida y puede salir negativa. Eso es un falso negativo. O de repente, no tengo ninguna molestia, no tengo nada, exactamente, no tengo el virus, pero me hago una prueba y sale positiva. Entonces, eso es un falso positivo y eso es lo que traen estas pruebas rápidas. Por eso es importante que si tú no estás en relación tu sintomatología con el resultado, es preferible que te hagas una prueba molecular. ¿Correcto? Esa es la prueba molecular. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hemos escuchado mucho, que es cuarentena y aislamiento? ¿No? Uno dice, tiene que estar en cuarentena, otros dicen, no, hay que estar en aislamiento, ¿no? A ver, cuarentena, ¿en qué momento o para qué se usa la cuarentena, no? Se usa en referencia a cualquier persona que haya estado en contacto con alguien infectado por el virus. Es el causante del COVID, ¿no es cierto? O sea, tenga o no tenga síntomas, si yo estoy en contacto con una persona, yo tengo que entrar en cuarentena. ¿Qué significa? Que dicha persona permanece separada, tengo que estar separada de todo lo demás porque he estado expuesto al virus. Y es posible que también yo esté infectado y que pueda tener lugar esta cuarentena la puedo la puedo hacer generalmente en un centro especializado o incluso lo puedo hacer en mi casa, pero protegiendo a todos los que viven ahí. En el caso del COVID hay que permanecer en el centro, dice, o en la casa durante 14 días. Entonces que cuando muchas personas no vienen de viaje y no se sabe estas situaciones, ustedes habrán visto, habrán tenido en cuenta que cuando llegaban pues tenían que llevarlos a un lugar donde tenía que estar 14 días, ¿no? Separado, ¿no? Aislado. Eso es muy diferente a lo que está aislado porque no sabíamos si esa persona estaba en contacto o no con una persona que estaba enferma. Pero si está en contacto, sí, ya tiene que estar separada para evitar que pueda contagiar a otras personas. El aislamiento es muy diferente, ¿no? Se usa, dice, en referencia a personas que presentan síntomas o que han dado positivo en la prueba. Si ya tú tienes síntomas y estás positivo, ahí sí se tienes que aislar definitivamente. Tiene que encontrarse separados de las demás personas, ¿no? Esto lo pueden hacer en un centro médico o también lo pueden hacer en una clínica donde pueda recibir una atención especializada. Si la persona no pertenece, mira, si la persona no pertenece a un grupo de alto riesgo, como te dije antes, mayores de 65 años y que tengan alguna enfermedad agregada, si no tienen este alto riesgo de desarrollar una enfermedad, pueden incluso hacerlo en su casa, pueden pasarlo en su casa. Pero si ya tiene complicaciones, es diabético, es hipertenso, tiene alguna complicación, sí tiene que estar en un lugar donde va a recibir una atención médica o clínica. Si la persona dice tiene síntomas, debe permanecer aislada durante 10 días. Y hay que añadir unos 3 días más cuando deja de tener esta sintomatología. Si no presenta síntomas, debe permanecer aislada. A partir del momento en que encontrar, al menos debes aislarte 10 días. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre lo que tenemos que tener en cuenta de los problemas de aislamiento y cuarentena. ¿Cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Cuando yo ya estoy, digamos, entre la exposición al COVID, ya estuve en contacto con una persona que tiene, y el momento en que van a comenzar los síntomas deben ser más o menos 5 o 6 días. Pero generalmente esto puede variar, y puede variar entre 1 a 14 días. Por eso es que se dice que 14 días las personas deben estar separadas. Por ello se recomienda que las personas que hayan estado, dice, expuestas al virus, se queden en casa, alejadas de otras personas durante estos 14 días, con el fin de prevenir la propagación del virus. Este virus se propaga muy rápidamente y generalmente cometemos los errores, porque a veces no sentimos sintomatología, somos portadores sanos, vamos a una reunión, vamos a una aglomeración y estamos pasándole a todo el mundo el virus, propagando. Se propaga muy rápidamente, por eso es que muchas personas que se infectan, ¿no?, rápidamente de esta enfermedad. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las secuelas? Y es el tema que nos venía, simplemente lo anterior era para que tengan ustedes una idea de todo lo que es el COVID, qué es lo que tenemos que hacer.
para evitar complicándonos con esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las secuelas? Aquí se llama secuelas a lo que quedó después que tuviste la enfermedad. Tuviste esta enfermedad, te mejoraste, te sanaste, pero después de eso comienzan a haber síntomas que se pueden presentar incluso hasta después. Mira, acabo de tener un cliente que después de un año le han detectado que los problemas que tiene de salud es por las secuelas que le ha dejado el virus. Después de un año, imagínense. Como hay personas que a los 2 o 3 meses ya comienzan a tener las secuelas y hay estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales secuelas del COVID? Las más comunes que van a quedar en las personas después que han tenido la enfermedad son la fatiga, dificultad para respirar, tos, dolor en articulaciones y dolor en el pecho. Eso es lo que generalmente la gente se está quejando. Es lo más común y lo más frecuente. Todas las personas que me llaman que han tenido COVID me preguntan cómo soluciono el problema del dolor del pecho. Generalmente te dicen dolor de pecho, dolor de espalda te dicen, dolor de espalda, ¿no? Las menos comunes ya es cuando entran detalles agregados ya a una secuela de otros órganos, como por ejemplo, personas que tienen dificultad para pensar. La gente se deprime, tiene miedo, dolor muscular, dolor de cabeza. Puede haber fiebre en diferentes periodos, fiebre, y puede haber incluso taquicardia. ¿Qué cosa es? Latidos rápidos. Y las graves, que son a largo plazo, ya que se presentan después de 6 meses o más, ahí tienes los problemas cardiovasculares, respiratorios, renales, dermatológicos, neurológicos y psiquiátricos, ¿correcto? Esas son las enfermedades comunes. Entonces aquí tienes una serie de secuelas, ¿no? Donde tú tienes, por ejemplo, las embolias, la fibrosis, las miocardiopatías, las bradicardias, etcétera. Una gama de secuelas que las vamos a especificar y las vamos a ver poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las secuencias respiratorias? ¿Cuáles son las secuelas respiratorias? La más característica de las secuelas respiratorias por el COVID-19 es probablemente la fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar, ¿no? De repente hemos escuchado de fibrosis pulmonar en otras personas antes de tener este cuadro de COVID, y generalmente son personas que han tenido, digamos, una inflamación en el pulmón, ¿no? Que va a hacer qué cosa, que se forme una cicatriz. Por ejemplo, aquellas personas que tienen tuberculosis y que han tenido una caverna, ¿no? Una caverna en el pulmón, eso se cicatriza y eso hace que no se forme ya el pulmón como fibra. Aquellas personas que fuman generalmente pueden traer como consecuencias que se forme una cicatriz en el pulmón. Aquellas personas que trabajan en minas. Entonces, todas estas personas traen como consecuencia este problema de una inflamación en el pulmón. Va a dejar una cicatriz que se vuelve gruesa y dura, por eso no hay la facilidad de que las personas puedan respirar con tranquilidad, ¿no? Y esta secuela puede ser permanente o semipermanente durante un cierto periodo de tiempo. Y en algunos se le puede quedar completamente para siempre. Yo no me había enterado, yo tengo un hermano que me lleva 3 años y que sus hijos me llaman y me dicen que tienen una dificultad respiratoria, ¿no? Y les comento, y bueno, nunca me dijeron, y nunca me avisaron, y nunca me informaron que mi hermano le había dado el COVID. Le habían quedado guardaditas, pero como ella comienza a tener dificultad respiratoria, saben que yo soy neumólogo, me preguntaron qué pasa, ¿no? Y me enviaron sus placas, sus tomografías, y yo le dije, tiene una fibrosis pulmonar y que se está complicando también con una bronquiectasia. ¿Qué son las bronquiectasias? Que generalmente son secuelas que se presentan en personas que tienen enfermedades respiratorias como tuberculosis, un problema de bronquitis crónica, etcétera. Son dilataciones de los bronquios, son dilataciones. Esas son las bronquiectasias, que es muy frecuente también en los problemas de COVID, ¿no? Que causan infecciones bronquiales a repetición. Como los bronquios se dilatan, incluso también hay una, una hipersecreción bronquial. Y esa hipersecreción bronquial, esas secreciones que están en estos bronquios dilatados, generalmente se infectan. Y ahí es donde provocan las infecciones bronquiales. Y esto siempre sucede a repetición, ¿no?
¿Por qué? Por esta hiperreactividad bronquial, ¿no? Incluso al haber esta y al dilatarse los bronquios, se dilatan también las venitas que tienes en los bronquios y puede causarte sangrado. A eso se llama hemoptisis, ¿no? En casos, dice, ya complejos, ¿no? Van a ser estas personas dependientes a usar oxígeno. O sea, hay muchas personas que sin el COVID, con fibrosis pulmonar, han llegado a ser oxígeno dependientes. Y eso lo tenemos que cuidar, lo tenemos que tranquilizar. Yo siempre les he dicho a las personas que podríamos hacer como, así hacemos una limpieza intestinal, podríamos hacer una limpieza respiratoria para eliminar todas esas secreciones que tienen las personas en los bronquios, ¿no? Y para eso tienes tú productos muy interesantes. Tienes el aloe, que es un antiinflamatorio. Tienes el aloe, que es un antiinflamatorio muy importante. En el caso de este, como para limpiar los intestinos, para desinflamar todo este cuadro bronquial, ahí tú tienes este producto por la presencia específicamente de la sábila. Te sugiero que uses más el de piña en el caso de problemas respiratorios, acompañado de otro producto interesante como el teocel. ¿Por qué el teocel? Porque es un gran antioxidante. Tiene generalmente, está elaborado con más de 25 frutas, plantas curativas, tiene vitaminas, minerales, antioxidantes, ¿no? Que van a proteger definitivamente el sistema inmunológico y van a proteger el sistema respiratorio. Yo siempre hago en algunas personas esta limpieza bronquial. Trato de limpiar los bronquios y lo hago con el aloe, que es también igual, ¿no? Más o menos medio vaso o 2 onzas de aloe, ¿no? Y le agrego una cucharada de teocel y, por supuesto, no dejo de darle la moringa. Mezclo todo eso. Mezclo todo, ¿no? En un vaso, completo el vaso con agua y pido que lo tomen en la mañana, en ayunas y antes de acostarse. De esta manera hacemos la limpieza, hago la limpieza intestinal con esa mezcla. Aloe medio vaso, ¿no? Teocel una cucharada y el contenido de un sobre de moringa. Todo eso, completas el vaso con agua y lo tomen en ayunas. Te aseguro que esto hace que elimine bastante secreción. Hay muchas personas que me llaman y piensan que el producto les está haciendo daño. Dicen, doctor, el producto que estoy tomando me hace botar unas flemas de colores, ¿no? Y yo le digo, correcto, pues es porque está limpiando los bronquios, del bronquio te están saliendo todas estas flemas, ¿no? Hay muchas personas que piensan hasta que el producto le está haciendo daño y no es así. Yo siempre le digo, ¿cuánto tiempo tenemos todo eso pegado, así como en los intestinos, en los bronquios, y el producto pues está limpiándote? La única forma por donde pueda salir es a través de la tos y a través de, ¿no? Tu sistema pues respiratorio y digestivo, pues, ¿no? Entonces, esta es como hacer una limpieza intestinal. Cada vez que tengas un problema respiratorio, te sugiero aloe, teocel y moringa. Medio vaso de aloe, una cucharada de teocel, un sobrecito, el contenido sobre de moringa, y eso que lo tome en ayunas y lo tome antes de acostarse en relación a los problemas respiratorios. Por supuesto que estamos hablando de secuelas, estamos hablando que ya pasó, ¿no? Porque cuando tú tienes el problema del COVID, ya lo hemos hablado anteriormente, que tú tienes ahí la clorofila, tienes el BR, tienes el factor T, y en muchas ocasiones hasta la misma moringa, ¿no? Pero acá estamos hablando ya de las secuelas, de lo que se presenta posteriormente a esta enfermedad. Un producto interesante que ha aparecido, pues, también es el gen, ¿no? El gen que por los ingredientes que tiene nos ayuda también a corregir muchos problemas, ¿no? Tiene el bicarbonato, que neutraliza la acidez del organismo, tiene el ajo, tiene el eucalipto, tiene el jengibre, que generalmente son ingredientes que actúan como expectorantes. Ahí tú tienes el jengibre, que aparte de ser también termogénico, pero es expectorante, ¿no? Ahí tú tienes el eucalipto, que también tiene, ¿no? Esas propiedades de expectorante. Tienes mezclado con la moringa y con todos estos ingredientes, este producto también te puede ayudar para limpiar los procesos, los procesos bronquiales, porque te ayuda a expectorar, a eliminar esa secreción. ¿Qué se recomienda? El contenido de un sobre en un vaso con agua, que puede ser en la mañana y que puede ser en la noche. Entonces, cuando tú tengas personas que ya pasaron el COVID y comienzan a tener dificultad respiratoria, ¿no? Sensación de falta de aire y tos con expectoración, ahí tienes estos productos, una limpieza respiratoria, y después le puedes continuar con el Teogen, un sobrecito en la mañana y un sobrecito en la noche, en un vaso con agua. Luego tienes las secuelas cardiovasculares.
Se han documentado muchas alteraciones, ¿no? Cardiovasculares en pacientes que han pasado el COVID, ¿no? Algunas de ellas dicen que se daña el corazón por el uso de los fármacos, ¿no? Que han estado llevando a cabo para el tratamiento del COVID. ¿Por qué? Porque se produce como una inflamación generalizada. O sea, esta enfermedad no solamente inflama los bronquios, sino también te puede inflamar el corazón, te puede inflamar los riñones, el hígado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto trae como consecuencia estos problemas cardiovasculares. Y una de ellas es la miocardiopatía dilatada. ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el músculo del corazón? Se vuelve muy débil y se alarga. Por lo tanto, hay dificultad para que el corazón pueda bombear sangre al resto del cuerpo, ¿no? Hay problemas que pueden ser, en algunos casos, taquicardia y en otros casos, al revés, lo que es bradicardia. La taquicardia es cuando una persona, estando en reposo, su frecuencia cardíaca pasa de 100 pulsaciones por minuto. Mira, en reposo, que generalmente esto debe ser en las personas que caminan, etcétera, ¿no? Y la bradicardia es un tipo también de arritmia que consiste en que el corazón late más lento que lo normal, ¿correcto? O sea, si una persona normal debe tener una pulsación promedio de 70 pulsaciones por minuto, imagínate una persona que tiene 100, ya eso se llama taquicardia. Y si hay una persona que tiene menos de 70, a eso se llama bradicardia. Hay personas que tienen hasta 60 pulsaciones por minuto. Entonces tú tienes acá unas secuelas cardiovasculares y además hay también, ¿no? Secuelas ya. Te estoy hablando de corazón, ahora vamos a hablar de los vasos, de las arterias, de las venas. ¿Qué hace esta enfermedad, este SARS-CoV-2? ¿No? ¿No? Provoca daño en el endotelio vascular. Cuando te hablo de endotelio, es la capita interna de las arterias de las venas. Y al dañar, provoca una solución de continuidad. O sea, deja ahí espacios libres donde se pueden juntar las plaquetas. Las plaquetas se juntan, ¿no? Y se forman los trombos. O sea, las plaquetas son, digamos, estas células que nos permiten que uno no se desangre. Si tú tienes una herida y se forma una costra, es porque ahí están pegaditas las plaquetas para impedir que siga sangrando. ¿Correcto? Pero estos se pueden pegar también en la parte interior de tu arteria, se juntan y forman un trombo. Y este trombo se puede salir o se puede presentar en diferentes órganos, como por ejemplo en los pulmones, ¿no? Entonces causan ahí una lesión, o sea, se puede, y eso se llama trombosis pulmonar. O de lo contrario, lo puede ser en otra parte, en otras arterias, pero que cuando ese trombo se suelta, corre por todo, ¿no? Tu conducto, digamos, cardiovascular y puede llegar a penetrar en tu pulmón y causarte lo que se llama embolia. Cuando el trombo se suelta de tu venita, se produce la embolia y puede localizarse en los pulmones. ¿Mm? Afección, dice, en que una o más arterias de los pulmones quedan obstruidas por ese coágulo. Obstruye, no hay una digamos, llegar oxígeno como debe ser a las diferentes partes del organismo y trae muchas consecuencias. También hay la hipercoagulabilidad, o sea, los coágulos que se van formando van bloqueando varias venas, varias arterias y no permite el paso del oxígeno desde el corazón a los pulmones. Y además de eso puede ya pues tener algunos otros problemas como la hipertensión pulmonar. Hay hipertensión pulmonar, no solamente la hipertensión es arterial, ¿no? Y con esto va a dificultar la oxigenación y va a haber muchos problemas porque incluso la persona no va a tener las posibilidades de hacer un ejercicio, caminar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando nosotros tengamos problemas cardíacos y problemas no de secuelas vasculares? Ahí tú tienes un producto interesante que se llama Teobar. Teobar. Una fórmula rica en antioxidantes, ¿no? Que promueven una mejor circulación. Y eso lo hace generalmente el maíz morado. El maíz morado porque tiene una sustancia que se llama antocianina,
que va a permitir prevenir, como dice, o reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entre ellas te habla, pues, generalmente del infarto, de las anginas, de las aneurismas, de las varices, ¿no? E incluso mejora la presión arterial. Algo interesante de este producto que te mejora la microcirculación. Cuando te hablo de microcirculación, es cuando te hablo de venitas pequeñitas, ¿no? Como las que hay en el corazón y las que hay en el cerebro. Por lo tanto, es un producto ideal que lo tienes que tener en cuenta para estas trombosis. Por eso es que ahora, ¿no?, ya están poniendo a muchas personas un producto que se llama exoheparina para los problemas de evitar la coagulación de la sangre, porque eso es lo que te está provocando este virus, ¿no? Entonces ahí tú tienes cómo solucionar los problemas, ¿no? Le agregas algunos tratamientos, el teobar. Otras secuelas son las renales. Ya se está viendo también y se están documentando muchas alteraciones renales. Casualmente, el día de ayer vi digamos, un noticiero donde se hablaba sobre esta parte del COVID y siempre lo trato de poner a esa hora para escuchar un poco y ya se está viendo que hay muchos problemas renales y sobre todo el problema de insuficiencia renal. Puede llegar una persona con esta enfermedad a complicarse con una insuficiencia renal, ¿no? Que es una falla aguda que se desarrolla rápidamente, puede ser en algunas horas o días, ¿no? Incluso como es una insuficiencia renal y no hay esa función del riñón, puede llegar incluso a causar problemas hasta mortales. Es más común en aquellas personas que tienen enfermedades críticas y que ya están hospitalizadas, hipertensos, diabéticos, pueden llegar a tener problemas de insuficiencia renal. ¿Mm? Los síntomas son que la persona ya tiene menor flujo de orina, hay una inflamación debido a esa retención de líquido y se puede complicar con muchos otros problemas como náuseas, fatigas, dificultades respiratorias. Además de eso, puede haber un signo muy interesante que se puede determinar a través de un análisis de orina que se llama proteinuria. Consiste en que en la orina hay proteínas. Generalmente muchas personas que tienen estas enfermedades cuando orinan dejan en el baño espuma. Cuando tú tengas una persona que orina y la espuma queda por largo tiempo, es que esa persona está perdiendo proteínas, ¿no? Incluso se define a partir de más o menos cantidades mayores a 150 miligramos en orina de 24 horas. O sea, tendrías que juntar su orina en 24 horas y sacar un análisis para ver qué cantidad de proteínas se está perdiendo, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene que tener en cuenta en las secuencias renales, ¿no? Ahí tienes el Teorix. Y no lo digo yo, lo dice la empresa, ¿no? Es un producto que tiene hierbas milenarias reconocidas por su efecto depurativo, como por ejemplo, pues el romero, chancapiedra, linaza, cola de caballo, llantén, achicoria, que no solamente te va a ayudar para problemas renales, sino también para problemas hepáticos, ¿no? Pero generalmente, mira, qué interesante, este producto filtra sustancias tóxicas, ¿no? Elimina toxinas como la urea, la creatinina, el exceso de fósforo, el exceso de potasio. Pero algo interesante, retiene nutrientes, retiene proteínas que generalmente son las que se pierden cuando se tienen estos problemas de insuficiencia renal. ¿Mm? Además, este producto mejora, pues, ¿no?, el funcionamiento del organismo. ¿Qué recomienda la empresa? Mezclar, dice, 2 o 3 cucharadas. Si ponemos 2 cucharadas más o menos, esas cucharas que son soperas, que uno toma la sopa, tiene más o menos 15 mililitros, que viene a ser igual al equivalente a un vasito medidor, a un vasito medidor. Por lo tanto, lo puede tomar 2 vasitos medidores antes del desayuno, almuerzo y cena, con lo cual completaría más o menos durante el día 90 mililitros. Si quiere lo puede tomar puro o si quiere lo puede tomar acompañado con, ¿no?, un líquido como el agua, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el detalle? El detalle está en determinar, ¿no?, a través de un análisis si verdaderamente tiene aumentada su urea, su creatinina, ¿no?, que eso se hace con un análisis de sangre. ¿Qué otras secuelas más? Las neurológicas. Ataque el cerebro, ataque el cerebro, ¿no? Y va a producir una patología grave que se llama la encefalitis aguda. En los pacientes dice que han estado en UCI, es frecuente esta dificultad respiratoria, el cansancio, así como las afecciones de la fuerza muscular. También son habituales los trastornos cognitivos, como deterioro de la memoria, alteraciones emocionales. Generalmente todos estos derivados, pues, de este aislamiento, no ven a su
familia, entonces están pensando y están teniendo una serie de situaciones y de inconvenientes, ¿no? Entonces, infinito. Infinito, ¿no? Un producto que está hecho a base de polen que mejora la irrigación cerebral, ¿no? Y cumple un rol muy importante en el ánimo y en el estrés. Además que tiene también unos aminoácidos muy importantes como el ácido gamma aminobutírico que va a ayudar a, ¿no? Cumplir un rol muy importante en el sueño, en el tono muscular, ¿no? En la visión. Así que si tú tienes algunos problemas con estas personas, ¿no? En relación a los problemas neurológicos, le puedes usar el infinito. Y también pueden haber secuelas mentales. Ansiedad. ¿Qué cosa es? Preocupación, miedo intenso, excesivo, ¿no? Y generalmente a situaciones cotidianas. ¿Qué más puede haber? Insomnio, es un trastorno del sueño, frecuentemente puede causar dificultad para conciliar el sueño. Hay depresión, trastorno emocional, que causa un sentimiento de tristeza. Cuando uno está con mucha tristeza es porque está deprimido y una pérdida de interés por realizar diferentes actividades. También puede haber un estrés postraumático, eso es a través de pesadillas, recuerdos repentinos, ¿no? Evitan pues quizás estas situaciones, ¿no? De que no recuerde el problema que ha tenido, porque generalmente el COVID trae estos traumas. Puede haber cambios de humor, dolor de cabeza, sensación dolorosa en cualquier parte de la cabeza, ¿no? Desde un dolor agudo hasta un problema leve, y para esos casos ya tienes otro producto que se llama el TOS3. ¿No? Un inductor del sueño y que por la presencia de la manzanilla y la pasiflora, que es la flor del maracuyá, y los demás elementos, pues este producto te alivia la ansiedad, la angustia, el estrés, la irritabilidad, te induce al sueño, te controla el nerviosismo, además te propicia ánimo, calma. Entonces tú tienes ahí una gama de productos que podemos ayudar a las personas con estas secuelas del COVID, ¿no? Estas son más o menos algunas secuelas que me conseguí esta laminita ahora último, y las he podido, ¿no? Colocar. Por ejemplo, los sentidos, hay pérdida de olfato y el gusto, eso se llama anosmia y ageusia, ¿no? En los pulmones, dijimos de la fibrosis pulmonar, como secuela también puede haber neumonía, pérdida de la función pulmonar. En el hígado, generalmente las alteraciones en el hígado son por las medicinas que toman las personas. En los riñones, ¿no? Puede ser una insuficiencia renal aguda, como te lo he explicado. Hay problemas también en la memoria, sensación de sobrecarga en el conocimiento. En la voz puede haber pérdida. He encontrado personas de que tienen ronquera. En el corazón también, pues esos riesgos de problemas del miocardio, ¿no? Arritmias, miocarditis. En el sistema circulatorio, ya dijimos trombosis, problemas de circulación. Y en el aparato motor hay muchas personas están comentando mucho dolor muscular, pérdida de la movilidad, pérdida de la sensibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son unas variedades, unas secuelas tremendas que podemos tener, ¿no? Espero que no podía hablarles solamente de las secuelas porque sería una cosa sencilla y simple, rápida y con detalles, ¿no? Situaciones que a veces uno no lo conoce generalmente, ¿no? Los médicos sí conocemos toditos estos detalles que se presentan, enfermedades, a través de enfermedades ustedes no conocen, pero he tenido tratar de darle lo más sencillo, lo más práctico como para que ustedes puedan saber que estas complicaciones pueden haber, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad, más aún ahora que se está viniendo una nueva variante, ¿correcto?